A ver si hay suerte. ¡Ay, sí! Ahora, Maite. Sí, ahora está la cámara por ahí dando vueltas por tu habitación o por tu casa, pero enseguida... No sé, como bien dices, antes todo iba bien. Sí, Y ahora, pero bueno, esas cosas pasan, ¿eh? Aquí siempre hacemos antes la prueba y luego, bueno, siempre pasan cosas. No pasa nada. Bueno, pues entonces yo ya había empezado a hablar y sobre todo estaba dando las gracias, pero ya me ¡Ay, me lanzo... muero! No, o sea, O porque sea, se ya van has a ver. empezado a hablar desde que yo he empezado a hablar, Maite. Sí, no, ¿Sí? pero cuando me has dado el turno, pero no pasa nada. Pues Entonces, no te bueno, hemos escuchado nada porque no habías entrado. de Solamente estaba acuerdo. diciendo, uy, qué bien, hola Ana, que veo por aquí a Ana. Vale, Bueno, vale. ese es tu Pues, primer directo, Maite. Bueno, pero pues Maite, te venga. tenemos que ver a ti, ¿eh? ¿Y me veis o no? No, Pues, vemos el techo. el techo. Sí, ¿te acuerdas ¿Y que ahora? este update te ha pasado? Que le has dado una vuelta. O sea, yo estoy intentando con A mi ver, cámara. ¿Me sí. veis o no? No. No. Vemos el mapa. Ahora empiezas a girarla. Ahora. ¿Ahora? Ahora. Ay, quieta. Quieta ahí. Bájatelo un poquito para que te Outside. veamos así bien. Yo también me la ¿Sí? ajusto porque también estoy como muy rara hoy, pero no sé, si Bueno, me oye, incorporo yo también no estoy pasa como... nada. La sujeto con mi mano larga. De Vale, verdad, entonces, no me lo así, creo. Sí, pero bueno, así ya estamos. con lo Vale, pues tecnológica que tú eres, ahora ya puedes saludar y preséntate y haz lo que quieras. que no os voy a hacer perder más tiempo muy bien. Sobre todo, muchas Bienvenidos gracias. todos. Eso es, bienvenidos Bienvenida a tu todos. Maite. Y entonces, muchas gracias sobre todo a Eva, porque bueno, es una gozada poder reunir, no de manera artificial, sino porque ocurre espontáneamente, pero a veces se materializa, por ejemplo, en un coloquio como este, reunir campos que verdaderamente estamos convencidas de que están muy relacionados, ¿no? Como son la investigación en enfermedades raras, que pone muy de manifiesto la falta de investigación en enfermedades raras, pone muy de manifiesto que la salud todavía tiene que entenderse mejor como un bien común. Ese es un tema enorme y entonces como pasa exactamente lo mismo desde mi punto de vista con la educación y con la ciencia, pues entonces yo por eso estuve en la ciencia, en la economía del bien común y por eso estuve y he estado y sigo estando en ciencia ciudadana. Y entonces, pues este coloquio, pues ahora voy a intentar clarificar porque veo que está tan íntimamente relacionado, ¿no? También que sepáis los que estéis conectados o las personas que estéis conectadas que yo siempre le digo a Eva que su proyecto, el proyecto Mercado del 13, el que ella ha puesto en marcha y toda la gente que trabaja en enfermedades raras, pero especialmente quiero hablar de Eva, en el sentido de que ella es una ciudadana que no tiene una titulación científica y, sin embargo, está haciendo mucho por la ciencia en el campo de la investigación, en este campo concreto de la investigación. Entonces, por ahí quiero empezar, ¿no? La ciencia ciudadana. Y por eso yo a ella siempre le digo, Eva, tu proyecto es un proyecto de ciencia ciudadana, cada vez lo veo más claro, te quiero entrevistar, quiero que haya un artículo sobre este tema. Bueno, todo poco a poco, pero Bueno, si sin perder. conseguimos entre todos empezar a asimilar y Sí, 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 verdaderamente si estamos en línea con los objetivos de lo que es la ciencia ciudadana, creo que es sí, muy ya veréis. interesante A para ver, todos tener sí, a ver qué conocimiento. pensáis, a ver qué pensáis, a ver si estáis de acuerdo conmigo. ¿Qué es ciencia Eh, ciudadana? Deberíamos empezar sí, por eso ahí, es, ¿no? eso es. Entonces, hay muchas definiciones de ciencia ciudadana, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, yo últimamente me repito mucho, me oigo mucho a mí misma decir esto, que me encanta cómo Francisco Sanz, que es mi jefe, compañero en la Fundación Ibercivis, el director ejecutivo de la Fundación Ibercivis, pues me encanta cuando él, que sabe igual que yo, pues las muchas definiciones que hay, él es uno de los coautores del libro blanco de la ciencia ciudadana para Europa, que surgió en el año 2014, se publicó en el año 2014 como uno de los resultados de un proyecto europeo que buscaba
un proyecto de los promocionados por la Comisión Europea, ¿no? Entonces, el proyecto que dio lugar a ese resultado, con ese libro muy importante, el Libro Blanco para la Ciencia Ciudadana, con una definición que no os voy a decir porque es muy bonita, pero me gusta más la de Fran. Es gente haciendo ciencia. Gente haciendo ciencia. Gente corriente. Gente haciendo ciencia. Entonces, claro, la gente corriente, no sé, o sea, me gusta también de Frank que él tiene formación investigadora con muy diversas facetas, ¿no? Investigación científica, principalmente matemático, pero luego le da a todo. Entonces él dice algo así como, también se lo he de decir, ¿no? En un Pint of Science, Ciencia en los bares, los científicos también somos ciudadanos y todos nos reímos, ¿no? Los científicos, o sea, gente, tengas Somos todos, gente, tengas una titulación o no. académica o no la tengas. Eso no quiere decir que cualquiera pueda hacer ciencia. Igual que cualquier físico, por ejemplo, yo estudié física, pues cualquier físico no puede hacer cosmología, porque a lo mejor ese físico o esa física es especialista en electrotecnia, que no tiene nada que ver. O una persona de historia, pues a lo mejor sabe muchísimo de historia medieval, pero no le preguntes por el, no sé, pues por, a ver si sabrá de todo, Ya. sabrá muchísimo de la Revolución Sí, bueno, Francesa que a lo también, mejor es el ejemplo más, ya pero me, sí, te ya hemos me entendido. entendéis, ¿no? Entonces, o sea, hay especialistas en temas, que tienen sus titulaciones académicas maravillosos. Esos especialistas hacen ciencia profesional y hacen, muchos de ellos, también ciencia ciudadana. Entonces lo tengo que explicar mejor, lo sé, pero de momento una idea clara. Una idea clara es que cualquier persona podemos hacer ciencia en diferentes temas, con diferentes capacidades, con diferentes metodologías, ¿de acuerdo? Entonces yo pienso que puedo poner algún ejemplo para ilustrar, ¿no? Ilustrar. La idea. Pero Pues sí, la idea es sería que, ideal. o sea, claro, otra pregunta sería, pero no me voy a meter en eso, ¿qué es ciencia? ¿De acuerdo? Uf. Porque, no sé, hay muchísimo debate, hay publicaciones miles sobre Bueno, la es que historia de los la por ciencia. qué, yo creo que las redes de colaboración, la comunicación, las relaciones sociales y los por qué son claves en Claro, este entonces eso momento. es. Dices Pero algo, claro, dar ah, respuesta a ellos eso es es. O complicado. sea, estás diciendo, digamos, el inicio, ¿no? O sea, una pregunta de investigación. Tiene que haber una pregunta de investigación. O sea, en la ciencia se parte de eso, ¿no? De que Sí. observamos lo que sea y partimos de por qué pasa esto o qué es esto o cómo es que esto ha ocurrido y esto no. Siempre hay una pregunta de investigación, ¿no? Y el por qué es Una fundamentalmente una de clave. las claves. Entonces, entonces pues, bueno, por ejemplo, en las enfermedades raras, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? ¿No? Yo ahora luego diré cuál es la enfermedad que he elegido y en la página de Orphanet, pues dice el por qué, ¿no? La etiología, o sea, el porqué de esa enfermedad. Pues muchas veces no se sabe. Otras veces, pues sí, es esta bacteria, pero ¿por qué? ¿No? Entonces, bien, o sea, ciencia, hacer investigación. Para eso hacen falta plantearse, hace falta detectar problemas. Curiosidad también, ¿no? O sea, el Detectar origen sería la problemas, curiosidad, quizás. saber observar, saber preguntarse, ¿no? Entonces surge la pregunta de investigación. Luego tiene que haber un diseño de la investigación y tiene que haber datos, datos, datos empíricos para testear nuestras preguntas de investigación, ¿no? Y luego tiene que haber los análisis de esos datos y la interpretación. Después tiene que haber publicaciones, después tiene que haber contraste de esas publicaciones, no solamente por quienes ya las han contrastado antes de que sean publicadas, sino también después. Se pone en Pues abierto a toda la comunidad científica en el término más amplio de la científica. palabra, ¿no? O sea, cualquier persona que pueda entender la publicación. Yo estoy pensando en personas, por ejemplo, que no tienen una titulación determinada. Estoy pensando en una persona con su nombre y su apellido se lee Todo. tesis doctorales de su interés y las comprende y es capaz de hacer una crítica y es capaz de leerlas teniendo una opinión
adecuada y esa persona no tiene una titulación universitaria, pero tiene enormes conocimientos. Entonces, la clave es esa, ¿no? Tener habilidades, conocimientos que tú los puedes haber obtenido en una universidad, en un centro de investigación o por otras vías. Y claramente tengo que O sea, que decir ahí que entraría un poquito, perdona, lo que es el aprendizaje. el autoaprendizaje Sí. o el aprendizaje colaborativo, en el caso de las enfermedades y de la salud es clarísimo. Y en el caso de las enfermedades raras es fundamental, como bien sabéis, todos los que Sí, lleváis un poco tiempo el trabajando aprendizaje en eso. informal, ¿no? El que El primero o por aprendizaje experiencia informal, propia o por... efectivamente. O sea, y además en la salud no pasa solamente con las enfermedades raras, pasa también con enfermedades más comunes. O Sí, sea, yo se lo he oído decir a grandes especialistas de la medicina cómo han aprendido de sus pacientes. Han aprendido a hacer el diagnóstico a un paciente gracias a que ese paciente era una persona que se colaboradora, ¿no? También. exacto, que es capaz de no solamente de llegar y decir me duele aquí, sino dar unos datos con una precisión. Ayer hablábamos con otras personas en un evento europeo y hablábamos con una persona de un proyecto muy bonito de alergias, de detección de alergias y mapeado de plantas alergénicas, bueno. Y entonces, pues esto, ¿no? Y salía ese mismo tema, como muchas personas son capaces de explicar el problema al médico, y contigo lo he hablado también muchas veces, ayer mismo yo creo, y a lo mejor el médico, pues es un especialista, pero a lo mejor es un especialista, pero justo sobre ese tema, a, a lo mejor si es un tema nuevo, si es unos síntomas nuevos, si es, o Bueno, sea, es que yo creo que si es es que una enfermedad parte, rara, claro, o sea, precisamente las enfermedades raras es que esa es la tónica común, porque claro, es son una técnica 6.000, común y claro, tiene, porque se tendría que tener un conocimiento, o sea, tendría que tener un cerebro, imagínate, para conocerse 7.000 enfermedades claro, por eso, sí, por eso, aunque como sea esa. controvertido, porque un dato tiene que ser algo, un dato es algo muy valioso y una base de datos es algo muy valioso. Y los datos tienen que estar bien tomados y la información tiene que ser rigurosa. Baja, Entonces, baja un poquito el teléfono, Maite, ahí, ¿aquí? y así te vemos Vale, mejor. Así, vale. Entonces ahí. digo que la información tiene que ser rigurosa Ujú. y entonces a veces se pone en duda que los ciudadanos corrientes sean o seamos capaces de dar información rigurosa. Entonces, bueno, es una duda lícita, por supuesto, Pero pero entonces la es un realidad debate que está ahí, ¿no? es un debate. Entonces, la realidad es que está demostrado que hay muy buenos datos de investigación, en particular, o sea, muy buenos datos para hacer investigación profesional, quiero decir, un científico profesional que trabaja en una institución académica, usa datos de ciencia ciudadana. Ujú. Esto está demostradísimo. En Ibercivis también tenemos una publicación reciente en donde se ve el uso creciente de datos de ciencia ciudadana por científicos profesionales. Eso no quiere decir que todos los datos sean buenos, pero también sabemos que O la sea, que ciencia son ellos, profesional, los científicos, los que están impulsando también estas hay formas de científicos crear profesionales, ciencia. muy buena pregunta, hay científicos profesionales que, perdón por el mareo, hay Nada. científicos profesionales que también han descubierto la metodología de la ciencia ciudadana. Bien, porque han conocido esos repositorios de datos abiertos a los que han Ujú. podido acceder y han podido tomar resultados. Bien, estoy hablando de temas como evolución galáctica. Bueno, No, no estoy hablando necesariamente de temas tan famosos como todo lo que tiene que ver con la biodiversidad, todo lo que tiene que ver con el conocimiento de la biodiversidad para otros campos, como puede ser, por ejemplo, pues, el cambio climático, ¿no? La fenología, o sea, también, pues cómo cambia la vegetación o cómo cambia la evolución de ecosistemas con las estaciones. hombre, Entonces, ahí claro, quizás se puede entender más, digo yo, ¿eh? O sea, o por lo menos a mí me parece como más cercano ese aspecto porque creo que es como más, yo qué sé, que podrían formar parte, pues, yo qué sé, agricultores, personas que trabajan en la tierra, o sea, que hay un montón efectivamente, de personas eso que existe, tienen Eva, un conocimiento, ¿no? Por ahí, eso existe, o sea, porque es que es un poco como decía Antonio Lafuente, que también a mí me has encanta. tenido. Antonio Lafuente.
somos Eres fans. fan. Entonces, Antonio insiste mucho en una idea que muchas Él es personas insisten científico, por también. poner un poquito así en antecedentes. Claro, o sea, él de Él es formación es científico físico. y habla de Procomún, sobre todo, y es especialista, digamos, bueno, Exacto. creo que es científico Podéis de sí, ¿puede ser? Él es científico del CSIC, ahora mismo en el área de humanidades y ha sido el director, o sigue siendo, hasta hace nada, en Medialab Prado en Madrid, del laboratorio del Procomún. Y bueno, pues yo que hago mi tesis doctoral en ciencia ciudadana y bienes comunes, entonces pues también con Antonio pues tengo la suerte pues de poder tratar estos temas y él es una de las personas en España. Fuera de España también hay muy poca gente, pero en España es la única persona por ahora que he encontrado que trata también el tema de la ciencia ciudadana y los bienes comunes. Entonces, Interesante. Yo lo eh, conocí a él, yo no sé si te lo he llegado a decir, en Zaragoza, en unas jornadas hace unos años que realizaron en Etopía, que sí, eran, a ver, no recuerdo muy bien el título de las jornadas aquellas, era algo como destrucción creativa o algo creativo, sí, ¿no? sí, sí, Que fueron muy interesantes, fueron durante un fin de semana y me acuerdo que me impactó muchísimo su conferencia sí, sí, antes de los talleres que después hicimos sí, colaborativos y tal. sí, Y además, es que claro, casualmente hizo referencia a las enfermedades raras, porque él claro, explicó ahí en esa claro, conferencia cómo los datos y cómo precisamente las personas con enfermedades raras habían llegado a sí, cambiar la agenda pública de la sí, ciencia en Francia. sí, 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 Y sí, aquello sí, me impactó, me sí, impactó. sí, 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 Y a sí, partir de entonces le empecé a seguir y bueno, que coincidí con él y la verdad es que me parece un tema apasionante. sí, sí. No, Y de hecho no, ahora se está, digamos, que es cuando se está poniendo como más de manifiesto, ¿no? Que entonces me pareció un poco como, no exagerado, pero pensé, hombre, no será para tanto, ¿no? O sea, que puedan mover tanto como para las... sí, sí Cuando es, casi era un tema sí tan es. desconocido, ¿no? O sea, Sí es, sí es. pero claro, Mira, ahora es cierto. hay dos referencias clave, voy a decir una de ellas. Hay un libro del año 1995, cuyo autor es Alan Irwin, y el libro de 1995 se titula Ciencia Ciudadana, y entonces, bueno, es un libro que he citado mil veces, pero el título nunca me lo sé de memoria. Ya. Solamente os voy a decir las palabras clave del subtítulo. Vale. Salud, salud y medio ambiente. O sea, Alan Irwin, Citizen Science y Environmental Issues Uh -huh. y salud, Health. Entonces, en ¿Está ese en libro de español? ese ¿No libro de está, 1900, está en el español? libro no está traducido que No yo está sepa. traducido. No Vale. está traducido que yo sepa. Lo que pasa es que hay mucha gente que ha hablado de Alan Irwin y del libro Ciencia Ciudadana. Vale. Bueno, yo buscaré cosas. eh, y entonces yo también, yo misma, pues en mi tesis fin de máster del año 1900, 1916, 2016, eh, pues también traté de las enfermedades raras. Mi tesis fin de máster era sobre ciencia ciudadana y los bienes comunes y la investigación y la innovación responsable. Entonces, ahí también, pues bueno, yo ya te conocía y yo ya tenía claro que las enfermedades raras eran un ejemplo emblemático, entre otros, de que la salud es un bien común y de que hay muchísima gente trabajando en proyectos de ciencia ciudadana que tienen objetivos directos o indirectos, pero directos muchas veces, sobre enfermedades. Entonces, claro, yo antes he dicho que iba a poner ejemplos, pues quizás lo mejor sería poner ejemplos de ciencia ciudadana en salud, Pues ¿no? sería Entonces, ideal. pues el primero que se me ocurre es el que ya he comentado del coloquio que tuvimos ayer entre varias personas en este proyecto europeo que trata sobre comunicación científica y ciencia ciudadana. O sea, cómo precisamente la ciencia ciudadana también sirve para comunicar la ciencia. Ciencia, claro, claro, la Claro, ciencia pura. Sí, sí. claro. Entonces, porque hay mucha gente, ¿no? Entonces, claro, en este proyecto, por ejemplo, que se llama Plantes, Plantes tiene una app y además las dos investigadoras que lo han puesto en marcha es que son dos personas, pero con una motivación, como tú. Entonces, pues bueno, el proyecto está en marcha, el proyecto funciona, el proyecto sirve para que
se pueda lograr, se está haciendo ya un mapa de, ellas han empezado en Barcelona, que es donde viven, pero por supuesto pues quieren extender el proyecto, ¿no? Entonces, la gente que quisiéramos colaborar, pues necesitaríamos usar su app, que se llama Plantes, y entonces lo que vas haciendo es geolocalizar plantas alergénicas, de manera que se va creando un mapa, igual que Google te dice, aquí hay un bar y aquí hay Sí, una sí, sí, zapatería, está claro. pues el mapa de plantas Geolocaliza, me va a decir, lo porque dice. claro, yo hoy por hoy no tengo alergia, pero conozco muchas personas que se lo pasan fatal y que muchas veces es que están pues realmente muy, 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 muy afectadas. Esa era la palabra que quería decir antes cuando me he referido a Antonio Lafuente, los afectados. Ujú. O sea, hay mucha ciencia ciudadana relacionada con la salud porque los propios afectados, cuando a veces no encuentran apoyos administrativos o apoyos Sociales. en la investigación, porque no se contemplan líneas de investigación sobre ese tema, no se dedica financiación, pues entonces las comunidades vecinales o de barrios se ponen en marcha. O sea, hay un proyecto muy famoso eh, que es hubo una película, que la protagonizó la famosísima Julia Roberts. Ajá. Entonces esa película, título Erin Brockovich, que es el mismo nombre de la persona abogada y ahora mismo una líder mundial en activismo ambiental, bueno, pues fue una comunidad no me estoy acordando ahora en qué lugar de Estados Unidos, da igual, lo podéis encontrar, Eric Ujú, Brockovich, hay una película. ujú. Entonces, ¿cómo? Pues el agua contaminada procedente o mejor dicho, o sea, contaminada por la influencia de la presencia de una determinada industria, Ujú. que negaban su relación con la contaminación del Con los agua, vertidos, claro. pues entonces hizo que muchas personas se enfermaran y muchas personas se fueran a vivir a otros sitios, con lo que eso significa. Pero unas otras personas dijeron, no, no nos vamos a ir. Lo que hay que hacer es buscar el origen, demostrar que el origen está en esta industria Ujú. y entonces, pues bueno, se organizaron y no solamente contaron con ayuda jurídica, que es la abogada de la que estamos hablando, de la protagonista de la película, sino de los mismos implicados, que tomaban muestras, Claro, tomaban muestras. claro. Hubo investigadores profesionales que se implicaron también. Por eso en la ciencia ciudadana la colaboración entre los diferentes estamentos, los diferentes sectores de la sociedad civil Claro. y de la sociedad de las Y de entidades los profesionales, gubernamentales de y de la todos. investigación profesional, efectivamente. O sea, hay quienes pueden ser autónomos. A lo mejor un determinado laboratorio profesional puede ser autónomo, pero como muy bien has dicho antes, hay investigaciones en las que se están dando cuenta y te lo dicen así. O sea, estoy pensando en el Congreso Estatal de Astronomía de Cuenca, o sea, que fue en Cuenca en 2018 y pudimos estar. Y entonces, pues me acuerdo de varios proyectos de astronomía, Ujú. astronomía pura y dura. O sea, no eran proyectos de ciencia ciudadana, eran proyectos pues de identificación de asteroides cercanos. O sea, que viene un asteroide hacia aquí. Entonces, bueno, pues tiene que haber una identificación eh, temprana Claro, claro. de este tipo. Menos mal que hay gente que se ocupa de eso, ¿verdad? Claro, claro, claro. Entonces, en sistemas de alerta hay muchísima ciencia ciudadana, ¿no? Entonces, de meteorología, bueno. Entonces, claro, ellos que llevan haciendo investigación, digamos, científica, profesional, dicen, es que tenemos tantos millones de datos Datos, cada vez más claro. que es que necesitamos ayuda. Entonces, a veces los mensajes de la ciencia profesional hacia el conjunto de la sociedad son de este estilo. Se han analizado también los tipos de mensajes que existen, ¿no? Y entonces uno de los mensajes es SOS, necesitamos ayuda. Otros mensajes son más tú, o sea, descubre el científico o la científica que hay en ti. Otros mensajes son la ciencia la hacemos entre Todos. todos y entonces si quieres puedes colaborar.
Pero hay mensajes que son así, SOS. O sea, es que nosotros no podemos analizar todos estos datos, ¿no? Entonces bueno, pues efectivamente desde la ciencia profesional se hacen llamamientos, desde las instancias, ahora mismo hace unas horas, muy pocas, hemos presentado el informe del Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España. No he Pues podido conectarme. ¿Y eso en qué consiste? bueno, eso es que hemos contado, pues bueno, a ver, el Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España, Mm. que podéis curiosear la plataforma. Lo podemos ver después, me imagino. Exacto, exacto. El vídeo se va a colgar, el vídeo se va a colgar, el informe se va a Yo lo colgar. he compartido en Twitter, pero no he podido. Gracias, Eva. Entonces, es muy interesante porque, Mm. o sea, el Observatorio de Ciencia Ciudadana es algo que existe porque existe la ciencia ciudadana. Pero ¿desde cuándo está presente la ciencia ciudadana? ¿Como Me disciplina? ¿O encanta esa cómo le pregunta. englobaría? O sea, ¿cómo le denominamos? Me ¿Cómo encanta qué? esa pregunta. No, Vamos a no ver, sé. o sea, si tú o cualquiera de nosotros pensamos, ¿cuándo empezó la ciencia? Esa es una pregunta que siempre da lugar a, depende de cómo lo veas. Entonces, la Maite, ciencia, Maite, me encanta porque dime. pareces un anuncio de pintalabios maravilloso. Baja un poquito la cabeza porque te sale, claro, estás de anuncio. Pero Es que, te es van a que contratar. no he conseguido. No has conseguido todavía Vale, apoyar el teléfono. no he Mira, me conseguido y está estoy dando una aquí con... pena. Espera, no sé si sentarme en el Apóyalo en suelo o algo. qué hacer. Tómate un Espera. tiempo y mientras hablo yo y cuento algo. A mí, No intenta quiero apoyarlo en deshacer. algo para que así estarás ¿Aquí? más cómoda, pobre. A mí me encanta una cosa también que dice o que le he escuchado en alguna ocasión a Antonio Lafuente, y es que todos somos expertos en experiencia. Y eso es que me Sí, parece súper poderoso. sí, Antonio lo Dices, es dice. que nadie te puede discutir además tu experiencia. O sea, quiero Antonio decir, dice exactamente. a Es mí una me frase parece que, este hombre súper sí, sí, sensato. sí. Es una frase que resume mucho el pensamiento de Antonio y él Es que habla baja pues muy a tierra, o sea, él tiene una mente privilegiada, evidentemente, o sea, no hace falta pone ser muy listo ejemplos para darte de, cuenta, pero sí, me encanta cómo traslada ese súper conocimiento que tiene, cómo lo hace accesible para los demás. Y es que eso me parece fundamental. Y de sí, manera oral también, porque no solo escrita. A mí me parece sí, fundamental que se haga entender, porque no sí, todos somos igual a la hora de aprender. Lo que te sí, decía antes también del aprendizaje no formal, sí, ¿no? Que sería en este caso, a mí es el sí, que más me gusta. sí. Y entonces, claro, como muchos tenemos formas de aprender también diferentes, ¿no? En ese aprendizaje Claro, constante en el que estamos, pues unos somos muy más. importante. Eso es muy importante porque claro, o sea, hay muchas ciencias. Y casualmente, pues también es Antonio Lafuente quien dice, hay muchas ciencias ciudadanas. O sea, hay gente que es muy válida en un laboratorio y hay gente brillantísima en ciencia que no sabe manejarse en un laboratorio. Había alguien que decía de otro alguien que se estropeaban todos los dispositivos cuando él entraba en la universidad, ¿no? Entonces, de lo malo que era en el Yo a laboratorio. veces he dicho, a mí se me rompen los ordenadores, los teléfonos, yo he llegado a petar cosas. A veces mi energía a veces hace como que destruye, ¿no? O Vale, sea, lo yo digo porque posiblemente me podría pasar cosas así dentro del pues, laboratorio. hay gente muy polifacética, pero hay gente que es muy buena en laboratorio y hay gente que es muy buena en la teoría, en las matemáticas, bueno, entonces, claro, hay para todos, ¿no? Hay gente que es muy buena tomando datos, muy precisa, muy rigurosa. Y entonces, si aprendo una técnica, yo puedo tomar datos. Y yo he tenido la experiencia también con un conjunto de personas a las que les pedí ayuda hace 20 años en una investigación sobre contaminación acústica, cuando no teníamos teléfonos móviles inteligentes, íbamos con unos cacharrímetros llamados Sí. técnicamente dosímetros. Y entonces, pues bueno, no sé, o sea, hay miles de ejemplos en donde se ve que hay gente que es muy buena tomando datos, pero no solamente tomándolos. Hay proyectos de ciencia ciudadana, por ejemplo, una plataforma que se llama Zoo, como Ujú, zoológico, ¿no? ujú. Zoo Universe. Entonces, Zoo Universe es una plataforma online que recoge cantidad, pues no sé cuantísimos proyectos. Empezó por un proyecto estrella que se llama Galaxy Zoo, que era Ujú. para clasificar galaxias. Entonces, ahí había cientos y hay cientos de miles de personas. A lo mejor hay alguna que solamente clasificó una galaxia, pero es que yo conozco a un chico
que no tiene una titulación universitaria y que es un genio desde diferentes puntos de vista, que ha clasificado más de 3.000 galaxias y es un experto en clasificación de galaxias. Entonces, a partir de ese proyecto, que además lo iniciaron astrónomos profesionales. Entonces, a partir de ese proyecto surgió Zooniverse, que, bueno, pues hay miles de plataformas, o sea, miles de otros proyectos en los que la gente podemos ayudar a clasificar células, si están vivas, si están muertas, si esto es un parásito, si es otra cosa, si es un zorro, o sea, si, es que hay de todo tipo, de todo tipo. Luego, no sé, pues la gente que se aficiona, bueno, a ver, eh, antes he hablado de plantes, O que sea, que funciona con... quizá para cualquier tema, lo que quieres venir a decirnos también es eso, ¿no? Que para que Eso es, casi cualquier afición, eso es, pasión o tema de eso interés, es, eso puedes es, encontrar su réplica en efectivamente. ciencia ciudadana, ¿no? Sería. Se hacen transcripciones de textos antiguos, de textos que estaban sin transcribir, Mm. colaborativamente. Un poco O como sea, sería la Wikipedia. sí, o sea, la Wikipedia es un proyecto también muy, muy, muy cercano a la ciencia ciudadana. Es cercano, o sea, no, digamos que no es estrictamente ciencia Ujú. porque hay transmisión del conocimiento. Podría haber generación de resultados científicos, pero más bien es transmisión. Transmisión. No Es se más bien crea transmisión. nuevo. En principio parece que no, pero bueno, vete tú a saber, ¿no? Entonces, pero lo que seguro es lo que decías, ¿no? Una forma colaborativa de trabajar. Entonces, efectivamente, en todas las áreas, o sea, incluso ahora se están hablando ya, antes decíamos, por ejemplo, hasta hace muy poco decíamos, ciencia ciudadana en humanidades, porque existe, por ejemplo, el caso que te he dicho, ¿no? De transcripciones de textos o de traducciones muy complejas colaborativamente. He dicho transcripciones, ahora digo traducciones, Ya, ya, o ya. también pues ciencia ciudadana social, cada vez más, una ciencia ciudadana, por ejemplo, aquí en Cataluña hay un gran investigador que se llama Josep Perelló, y gran amigo nuestro también en Ibercivis y gran colaborador, y es una persona muy referente en Ujú, España bueno, pues desarrolla desde hace muchos años ciencia ciudadana social y lo podéis buscar, ¿no? Y encontraréis un proyecto, por ujú. ejemplo, pues en el que la gente podemos ayudar digo un ejemplo solo, ¿no? A ayudar en la investigación de enfermedades mentales, mejor dicho, de salud mental, de ¿Y salud cómo? mental. ¿Y Pues, cómo? por ejemplo, tú puedes transmitir información, compartiendo información un poco al estilo de lo que hablábamos de la consulta médica, ¿no? O sea, hay O sea, mucha como con información. grupos de pacientes o grupos. Sí, sí, o yo desde mi casa puedo aportar información a través, claro, o sea, puedo rellenar un formulario, puedo rellenar o Vale. puedo, O ¿de sea, te acuerdo? pueden. Vale. O sea, Eh, ¿Vale? O sea, pues y también hay hablando un siempre desde su experiencia eso personal es, eso es, con el eso tema en es, cuestión, que en este caso sería la eso salud es, mental. Vale. eso es. O Ujú. luego hay otro proyecto Gripenet, que aquí lo llevamos a cabo en España desde Zaragoza, en particular en nuestro pasillo, aunque ahora teletrabajamos, con el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos. Qué bonito nombre. Pues sí. Si queréis, Para decirlo las así siglas, rapidito. las siglas son más fáciles. BIFI, Bici. como bici, pero con, Sí. con F de fácil, BIFI. Entonces, el BIFI lleva a cabo desde hace años un proyecto también pues, de ciencia ciudadana en salud y nos llega, yo llevo muchos años con eso, ¿no? No sé, 5 o 6, no me acuerdo, desde que empezó. Y entonces te llega semanalmente un formulario. eh, Antes de que siga, como veréis, hay muy diferentes modos de implicarse. Hay modos de implicarse muy activos, porque tienes que coger la mochila e irte al campo. Hay modos que con el móvil relleno un formulario y lo envío y ya está. Hay modos muy diferentes, ¿no? Entonces, en pues te llega, he dicho semanalmente, pero creo que es quincenalmente, no me acuerdo. Ujú. Entonces, ahora sí que lo tengo sin contestar el último. Entonces, tienes que rellenar qué síntomas, cómo te encuentras,
¿Cómo te encuentras? Entonces te preguntan, tú solamente pones los clics correspondientes. Pues si moqueo, si tengo tos, si me duele la cabeza. Pero eso a me- cualquier persona en cualquier estado o no, con una enfermedad en concreto. No, cualquier Cualquier persona persona. O sea, ¿cómo te encuentras hoy de salud? hoy, cómo te has encontrado esta semana? O sea, te ¿Cómo te hacen has encontrado esta semana? seguimiento. Es un seguimiento, es una monitorización para saber. Ay, no te oímos. Maite, ¿no? A ver, ahora. A ver qué has Ahora, dicho. A no ver, a sé, ver. A ver, ahora ahora sí. Sí, 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 perfecto. creo que no he hecho nada, pero Bueno, eh, era un estudio que empezó para estudiar, ojo, a la actualidad del asunto, para estudiar cómo se propaga la gripe, ¿cómo se propaga la gripe? cómo se propaga la gripe. Entonces, cuando te registrabas inicialmente, o luego si tus circunstancias cambias, tienes que modificar el registro, con cuántas personas vives, con cuántas personas te has movido, has tenido contacto estrecho esa semana. Vamos, o sea, como el contexto que estamos viviendo. Eso es, O sea, ¿pero para qué? Para eso es. anticipar posibles pandemias, posibles epidemias, También, posibles... también para Para ese entender. uso. Claro, o sea, como este instituto, Yamir Moreno es su director y pero yo también he trabajado con ellos porque también se dedica a sistemas complejos. Bueno, pues lo que acabo de decir, se dedican al estudio de sistemas complejos. Entonces, la propagación de una enfermedad vírica, bacteriana, no sé, una enfermedad de este estilo o yo qué sé, pues que se transporte por vectores como mosquitos, pero bueno, en el caso de la gripe, por un virus, ¿no? Y de la COVID, pues esas enfermedades infecciosas, ¿cómo se propagan? ¿Cómo se propagan? Entonces, si tú sabes cómo se propagan, efectivamente puedes hacer, como nos interesa que la ciencia tenga capacidad predictiva, Hombre, como has dicho, sería ideal. anticipar, ¿eh? O sea, anticipar, vale, no es exactamente lo mismo que predecir, No, es pero bueno. un tema de debate muy interesante, pero da igual. En este contexto me da igual, sinónimo. O sea, poder predecir cómo se va a expandir la enfermedad a partir de unos patrones. Entonces, de hecho, ahora en los formularios que nos llegan de GripeNet, pues desde que nos empezó la temporada de la gripe, porque claro, cuando se acababa la temporada de la gripe, dejabas de recibir los formularios. Y Ajá. cuando se reactiva O la sea, que temporada de la también es gripe, control sobre unos meses. O sea, también tiene, claro, ellos cogen los claro, parámetros, ¿no? Los que sean claro, y lo que pasa es que ahora han introducido cambios y entonces estamos también intentando ayudar a monitorizar la para. COVID. ¿De acuerdo? Entonces, por eso digo que respecto de, o sea, en el tema de salud hay muchísimos ejemplos. FF Paciente, que hablábamos el otro día, ¿no? Redes de pacientes, asociaciones de todo tipo, asociación Bueno, de de hecho, psoriasis. es que te nombramos aquí, por eso te lo comenté, porque estuvo Pedro Soriano, el fundador Exacto, de... Pedro, claro, Sí, que y también participasteis nos ayudó a juntos, descubrir una enfermedad rara y le recordé, digo, ¿te acuerdas que estuvimos juntos en el Titi juntos Chato? en uno de Que los nos coloquios del invitaron? observatorio. Claro, que, claro. que en el informe que hemos presentado esta mañana recoge los coloquios y entonces, pues claro, el otro día, hace ya bastantes días que estuve recopilando todos los coloquios en Twitter y entonces pues estuve transcribiendo vuestros nombres, vuestras cuentas de Twitter, etcétera. Y bueno, pues rememorando, ¿no? Pues esos coloquios que hemos tenido, en el que Bueno, participasteis es vosotros. que salen cosas muy interesantes, o Sí, sea, muchas, sin parar. Entonces, en enfermedades raras, por eso te digo, ¿no? Que lo que pasa es que a gente veces se haciendo, dan unas respuestas que son demasiado, o sea, yo entiendo que, o sea, para mí las respuestas que se pueden recoger de todos estos chats, o sea, de estos chats y de estas maneras bueno, de comunicarnos, que pueden crear mucho valor. Lo que pasa que también es verdad que es parte del atractivo, que esa inmediatez y esa rapidez, bueno, pues que también a la vez hace que se pierda también mucho. O sea, es como, es una de las limitaciones del Twitter Chat este año, ya en octubre de 2019, o sea, antes de que empezara la COVID, empezamos a realizar coloquios vía Skype, en donde
pues en principio invitábamos a menos gente, aunque luego hicimos otro que también vino mucha gente, para que pudiera ser un poquito más calmado. Entonces, los coloquios, los dos formatos tienen ventajas e inconvenientes. A veces Claro. la gente te pasa, quizás el coloquio online al que ahora estamos tan acostumbrados por la irrupción de la pandemia, ¿no? Pero cuando empezamos, el primero que hicimos en octubre de 2019, precisamente trató sobre salud y, bueno, pues no me pongo a contar porque era muy interesante y si no, pues me voy por todas las ramas que encuentro. Entonces, todas conectadas. Y entonces, pues bueno, también los Twitter chats muchas veces luego coges la etiqueta, que es una etiqueta CIT, sí, porque es en inglés Citizen, Science, Chat, y luego al final es CIT, o sea, CIT, sí, Sí. sí, chat, es. Y entonces, con esa etiqueta, pues puedes encontrar muchos tweets y claro, o con la cuenta de la persona y las etiquetas, pues puedes encontrar. Pero bueno, efectivamente hay A ver, que a información mí que me queda parece ahí. que me gusta, ¿eh? Me gusta mucho, pero sí que es verdad Hay gente que no, hay que gente que no pasan le gusta. cosas y a veces te quedas como Sí, con las ganas. O sea, yo recuerdo que en el último, porque he participado en sí, alguno más, y en el último sí que sí, tuve problemas, y bueno, y que sí, al sí, final te sí. quedas como con las ganas Hay de gente que no le responder a cosas gusta. que luego no puedes o que estás con otros. Pero sí que es verdad que creo que también estamos en un momento que tenemos que ser hábiles en las formas de aprender. Y sí, probar, ¿no? Probar, arriesgarnos, yo creo que está muy bien. Y luego hay gente que le encanta, que se divierte porque le encanta la trepidación. No estoy entre ellos ni ellas, Soy pero más bueno, yo lenta. reconozco, sí, soy más lenta, pero yo reconozco que al final siempre, bueno, acabo sudando la gota gorda, pero siempre el chat es claro, luego lo repaso todo, busco todos los tweets. eh, Esto veo la cantidad de información que No, hay. es interesante, es muy Claro, entonces, interesante. para mí como observadora del Claro, observatorio, pues me da una información que luego comparto en el observatorio, ¿no? Pues alguien que nos ha dicho que existe este recurso, pues lo claro. colgamos en la sección de recursos. Alguien que nos ha Sí, sí. hablado de un artículo, o le No, no, se crea invitamos a... valor, Sí, sí, evidentemente. sí. Entonces, y bueno, el observatorio, pues la presentación que hemos estado esta mañana, pues ha venido una persona de la Comisión Europea absolutamente involucrada en proyectos de ciencia ciudadana. Y entonces, pues bueno, ella nos ha hablado desde la perspectiva de Europa del programa de financiación que acaba ahora en 2020, Horizonte 2020, que empezó en 2014 y acaba en el 20, y ahora en el 21 hasta el 27 empieza el nuevo programa que se llama Horizonte Europa. Bueno, pues entonces ahí hemos tenido el contexto de cómo también las instituciones europeas, pero no solamente la Comisión, sino también el Parlamento, o sea, la ciencia ciudadana, como todo, se puede mercantilizar, instrumentalizar. Mercantilizar lo he dicho en el peor, en el sentido peyorativo de la palabra, porque me encanta que Mercado del 13 utilice la palabra mercado, me encanta, porque si no, mercado siempre tiene una connotación a veces, Negativa. no sé, negativa, bueno, siempre no, pero a veces solamente se le da la connotación negativa que tiene, ¿no? Al mercantilismo. Entonces, y sin embargo, un mercado es que a todos nos encanta ir al mercado. Entonces, Para mí que es un espacio de primero de todo, relaciones humanas y donde se exacto, crean. Entonces, bueno, para mí es otra cosa, es que primero de efectivamente. todo necesitamos, Y por eso es necesitamos blanco. Mercado es blanco. necesitamos, oye, yo no sé si debería, bueno, voy a dejar un momento esto para no marearos y vais a ver mi techo. Vale. Bueno, es que debes estar agotada si estás todo el rato con el teléfono en la mano. Entre esta mañana con lo del observatorio, que imagino que Yo ya, habrás tenido también tu momento de yo tensión, ¿no? ya Y de digo, es que trabajo, de... soy una adolescente, pues es que no me agoto. No, a mí me encanta, ¿eh? De verdad que te agradezco muchísimo. ¡Ay! ¡Qué chulo! Pero cuéntame qué pone, porque como lo veo al revés. Ah, vale, pues pone justa generosidad, justa generosidad. ¿Y Y por qué has entonces, puesto eso? entre paréntesis he puesto el autor, claro que lo veis al revés, y Sí, nos lo entonces cuentas. el autor o sea, el autor es un filósofo, perdón, británico, pero que vive actualmente, trabaja en la Universidad de Notre Dame,
en Canadá, creo. Y entonces, bueno, este filósofo, mm, pues bueno, también tiene muy interesantísimas eh, investigaciones sobre los bienes comunes y por eso aterricé en él. Ujú. Y entonces él habla de la justa generosidad, de un concepto que a mí me entusiasma y que está muy relacionado con la cooperación. Lo que pasa es que la palabra cooperación es como la palabra amor, ¿no? O sea, es una palabra profundísima, pero que ya Que las la tenemos usas un y poco manidas, ¿no? Que a veces eso como es, las utilizamos eso es. de Entonces manera yo, superficial. eso es. Entonces, pues justa generosidad tiene que ver con la reciprocidad que nos debemos unos a otros, con el reconocimiento que nos debemos unos a otros. Entonces, la generosidad, siempre hay un exceso, ¿no? La generosidad implica exceso. Hemos hablado muchas veces. Está muy relacionado con la economía del don, de la que también tú y yo somos fans, ¿no? Y la economía del don, no, Antonio Lafuente también habla de ello, y las personas especialistas en este tema a mí me han enseñado que la economía del don no es algo ingenuo. O sea, la economía del don es una economía que funciona en determinadas sociedades, como por ejemplo, pues determinadas sociedades de, de- de los habitantes, como, o sea, por ejemplo, determinadas tribus norteamericanas que han practicado este tipo de comportamientos desde hace siglos, ¿no? Son comportamientos en los que se reconocen mutuamente los valores que tiene la persona de enfrente. Y entonces, ese reconocimiento, a veces aquí decimos, no, a ver, si es que una persona trabaja bien, pues no hay que ni darle las gracias, porque oye, es que Es es lo lo que que tiene tiene que que hacer, hacer. ¿no? Dices no. Entonces, es un debate ese muy, muy continuo, ¿no? Entonces dices, bueno, pero, o sea, a veces una persona se excede, no sé, pues no hace falta a lo mejor que cuando te cobran, no hace falta estrictamente que te sonrían o no hace falta estrictamente que te abran la bolsa para que puedas poner las cosas dentro más fácilmente, ¿no? Bueno, es que claro, es que a mí me da la risa, o sea, ¿sabes? Es que me da esta Te da risa la risa, pensar que alguien pueda pensar que no es necesario. O sea, yo claro, reconozco que en eso sí que soy un poco, claro, no sé, o sea, es que tengo una, claro. No, no, sí, es que tú eres la promotora del mercado del 13, entonces, ¿qué te es vamos a que, contar? Entonces, ¿qué te vamos a contar? Entonces yo por eso he elegido justa generosidad, porque fíjate que la palabra justa lo que está diciendo de alguna manera es que como que ese exceso en realidad no es tal. O sea, es un poco paradójico, ¿no? Yo, si queréis, ahí os dejo la expresión para que la no, penséis, me encanta, es para darle una vuelta, desde para luego, darle una vamos. vuelta, sí. Y entonces, no sé si quieres que hable de la enfermedad que había elegido. Sí, claro que eh, sí. Bueno, el hexágono porque ya está, nos ha encantado el hexágono ya y ahora lo nos he dado, quedamos ¿no? con lo de la justa generosidad para Vale, reflexionar cada vale, uno. vale. Me gustaría, bueno, yo ya digo que estoy haciendo mi tesis doctoral y todas estas cosas Hola, a ver, Maite. Ahora, has vuelto. Ahora. publicadas, otras no, pero bueno. Entonces, vamos a ver. Entonces, pues he elegido una enfermedad que empezaba por Y Ujú. en Orphanet, que solamente había 5, si no recuerdo mal, y Poquitas. entonces, sí, y entonces pues el nombre empieza por Y, pero yo no sé, dice algo así como Yersinosis o algo parecido. Es el nombre de una bacteria. Y Ujú. entonces yo cuando lo leí pensé, pues claro, ni idea, porque es una enfermedad rara, no lo había oído nunca. Y de repente, cuando bajo ya a leer un poquito más, me encuentro con que es la peste. Como la peste. La peste, o sea, es la bacteria que produce la peste. O sea, el nombre de la enfermedad en Orphanet viene dado por el nombre de la bacteria. Vale, 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 Pero vale. la enfermedad Pero es como la conocemos nosotros, o sea, el sinónimo es peste. la peste, eso La es. peste. Entonces, claro, dice epidemiología. Es extremadamente rara en Europa. Claro, nosotros la peste nos suena a la Europa medieval o a la Sí, Europa sí.
pues me acuerdo Newton no, medieval, no, más tardío, 1687, que es cuando Newton se fue al campo, es porque había peste en Reino Unido. O sea Me encanta. que es más Me próxima de lo que encantan yo tus puntos de pensaba. conexión. Newton, para La mí ciencia presente siempre. Newton es una referencia, o sea, todas las fechas están en torno a Newton. Bueno, no importa. Entonces, Ya, ya. perdón. Entonces, pero fijaos, dice, es extremadamente rara en Europa ahora, pero está muy extendida en África y en menor medida en Asia y América Latina. Entonces, bueno, ya luego viene la descripción clínica, que Ujú. dice que hay dos tipos, la peste bubónica caracterizada por inflamación dolorosa de los nódulos linfáticos llamados bubones. Fíjate. Yo no sabía que era por eso, pero claro, te lo Yo, podías vamos, imaginar. primera información que Claro, recibo sobre esto. fiebre elevada, alteración del estado general y la peste pulmonar que se manifiesta con dolor torácico, tos con expectoración, perdón, hemoptoica, fiebre elevada, alteración del estado general y trastornos de conciencia. Etiología. Jo. Pero Las fíjate, pulgas, Maite, sí, también, bueno, que yo creo que ahora que ha venido como muy a la mano, ¿no? Por el contexto que estamos totalmente, viviendo, ¿no? Por la COVID. ¿La has elegido un totalmente, poco por eso? ¿No? totalmente. Bueno, Porque fíjate creo que era cuántas referencias no habremos hecho ahora a la peste o a... exactamente, exactamente. Y además fíjate dice, Claro, etiología, que antes hablábamos de los porqués, ¿no? Las pulgas transfieren la peste de los animales a los humanos y los roedores constituyen el reservorio de la enfermedad. La enfermedad también puede transmitirse entre humanos por vía respiratoria. fíjate. Entonces, claro, efectivamente, en lo que hablábamos de la COVID, ¿no? Y lo que hablábamos de GripeNet, de la aplicación de la que os he hablado antes para estudiar cómo se Sí, la que transporta tú estás, o sea, eso, colaborando, vamos, que eres la eso. primera que estás... Sí, sí, bueno, que hay mucha gente en el mundo, ¿no? Y Mira, luego por aquí también, veía ahora mismo a Ismael también que nos estaba saludando, que es nuestro invitado de la semana pasada, que estuvo por ah, aquí. vale, hola. Es que esto está muy bien. Ah, ¿conoces también? Bueno, pues eso, que si conoces a alguien y miras, igual hoy no te da tiempo porque, claro, es el No, no estoy primero. mirando porque estoy súper aturdida. Claro, por eso te lo digo, a mí me pasó, ¿eh? Hasta que empezaba a poder leer y de vez en cuando saludar a alguien, pues me ha Vale, costado también un montón. Pues eso, yo de bien. vez en cuando, si no te importa, te interrumpo simplemente por saludar No, por por aquí a favor, la todo gente lo que veo que contrario, se que asoma. si no me agoto yo Sin misma de duda. oírme. Entonces, bueno, pues lo de la etiología, fíjate que dice que las pulgas son transmisoras de la enfermedad a animales y de los animales a humanos. Entonces, por ejemplo, hay otro proyecto de ciencia ciudadana muy importante que se llama Maite, Mosquito. bájate un poquito, por favor. Sí, sí, perdón, Bájate. porque si no, anuncio Nada, no, de... luego nos vas a tener que Vale. apuntar el tono de pintalabios, Ay, qué horrible. porque nos encanta. A mí me motiva. Entonces, bueno, Nos vas a poner entonces, los nombres de los filósofos y el pintalabios. al mismo nivel. Entonces, Todo. mosquito alert. Entonces, mosquito alert es también un magnífico proyecto de ciencia ciudadana que sirve para seguirles la pista a los mosquitos que son transmisores de muchas enfermedades. Entonces, claro, pues ahí, bueno, ese proyecto es una maravilla porque, claro, dices, pues bueno, o sea, si controlas la expansión del mosquito, controlas también y puedes, como decías antes, anticipar pues cómo si está llegando o no. Pues me acuerdo que hubo un científico Bueno, ciudadano. reacciones Sí, sí, y cosas que puedes hacer, o sea, se puedes cuando, anticipar. cuando llegó el mosquito tigre a España, hubo un científico ciudadano que detectó el primer mosquito tigre en Huesca. Y entonces, gracias a ese ¿Eh? proyecto de ciencia ciudadana, se supo que había llegado el mosquito tigre a Huesca. Luego también, gracias a la aplicación de Mosquito Alert, se supo por un científico ciudadano asturiano, creo recordar que fue hace 2 veranos, yo creo que no fue este verano, no, fue el anterior, que en Asturias había una especie que no era ninguna de las que estaban buscando, pero era otra, japonesa, que había llegado a España
y que no se conocía. Y entonces un científico ciudadano subió la fotografía a la aplicación y los investigadores profesionales detectaron que era una nueva especie que no había llegado, no sabíamos que había llegado a España. Claro que donde no llega el conocimiento de uno, llega el conocimiento del otro. Claro, Eso o es sea, se parte habla de de... eso es, se habla de la granularidad, ¿no? Tenemos otro proyecto en Ibercibis que también es muy interesante. En este caso, digamos que nuestra participación no es, no es muy activa, no es muy activa. Yo ahí tengo la planta de fresa en la terraza para Ese sí que fue un vigilar. proyecto que se hizo muy popular en Sí, Zaragoza. sí, sí, porque empezó en Zaragoza, que a su vez nos lo copiamos de Amberes. Estuvimos en contacto con el investigador de Amberes. Eso es muy bonito también. Copiar lo mejor, replicar proyectos. Replicar proyectos y con este que se llama Vigilantes del Aire, primero lo copiamos. La Entonces verdad nos es que pusimos. parece el título de un disco, ¿no? A mí Venga, me suena así como, sí, no sé. sí, es Veo verdad, como portada. sí, de rock sinfónico. Entonces pues, primero de todo lo copiamos. Y lo hicimos, ellos lo habían hecho en Amberes y nosotros lo hicimos en Zaragoza. ¿Y Y por se qué? llamó, ¿Porque las características eran similares de ciudad? ¿O sí, por qué? era sí, una ciudad con más o menos mismo número de habitantes. Uh-huh. Eh, exactamente, o sea, tenían ahí, pues dices, hombre, no voy a comparar No, hombre, Nueva digo, York, porque no se puede, o claro, sea, no, que no tengo ni idea, sí, ¿eh? sí, Que sí, no sé si no es sé, que se sí. puede replicar así al tuntún y decir, bueno, No, luego... no, es que la pregunta es súper importante, porque por una parte está la idea de replicar el proyecto en un entorno que puede ser el mismo, o Claro. puede ser más pequeño, o puede ser más grande. O Entonces diferente ahí, completamente, claro, que puedes, eso es. que todo Entonces es ahí válido, ya, vamos, ahí que lo que hay hablamos, que hacer es hacer. Ya está. eso es. O sea, ahí hablamos de replicar y de escalar el proyecto, ¿no? O sea, cambiar de escala. Entonces, eso es lo que hicimos con Vigilantes del Cierzo, que se llamaba en Aragón, al aire, al viento, perdón, se llama Cierzo. Y entonces, y sin embargo, pues claro, cuando ya lo estamos haciendo a escala nacional, entonces ya le llamamos Vigilantes del Aire. Pues hombre, Y en Almería, ahora que he visto a Ismael y veo a Nuria que está por aquí, que es su amiga que me la presentó el otro día también, que teníamos problemas con la conexión. Decían, es que aquí hace un viento en Almería, hace un viento. Yo he estado por ahí pues también haciendo publicidad, haciendo sí, producciones eso, de moda y es verdad, no me acordaba. Y es verdad que hacía muchísimo viento, pero claro, lo de Zaragoza es, por eso lo del Cierzo. Así que bueno, pero que también es un sitio que a lo mejor podrían llevarse claro, este sí, sí. proyecto. Sí, sí, no, tenemos muchas ciudades candidatas porque todo el mundo quiere, ¿no? Entonces, bueno, pues es un proyecto que está cofinanciado por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología y entonces, claro, de momento nosotros hemos repartido las fresas gratuitamente a todo el mundo que ha querido y luego hay gente que a lo mejor si nosotros no teníamos ya más presupuesto para fresas y habíamos definido estas ciudades para ir, y nos llamaban de muchos otros sitios, ¿no? Y había gente que decía, oye, que ya compramos las fresas nosotros, o sea, Que que queremos vamos a ir. participar. Entonces, fíjate, un concepto muy importante en este tipo de proyectos, por ejemplo, es que no tienen nada de digitalización ni de conexión a Internet, porque tú vas a buscar la planta, la pones en tu terraza o ventana, la Vale. riegas O sea, que no necesitas y nada de tecnología, que luego la nada de tecnología tecnología, es porque después. cuando recoges la planta, recoges también una ficha de papel. Luego todo eso también está digitalizado, si alguien quiere trabajar digitalmente. Pero recibes una ficha de papel con un sobre de papel franqueado y con la dirección puesta, con la dirección de Qué Ibercibis, antiguos sois. y entonces, no, o sea, No, está fenomenal porque es muy inclusivo, porque das eso posibilidades de ese es participación el a gente que si no punto, se quedaría excluida. Sí, ese es sí, el punto, ese es el claro. punto de gente que tiene No, pero que muy me hace mala, gracia, ¿no? Que dices, bueno, ya claro, recibir en casa. claro. No, entonces además, o sea, es que hay gente que es que no tiene buena conexión a Internet. Hay Claro. gente que no tiene conexión a Internet. Y gente que no sabe. Ya está. Hay gente que, no, que se liaría o que no quiere, lo que sea. Entonces, bueno, pues, o sea, este proyecto, lo más importante es que es un proyecto que a escala de ciencia, a escala no, en el ámbito de la ciencia profesional ya se hacía este tipo de estudios. Porque lo Ujú. que haces es, al final, analizar biomagnéticamente las hojitas y las hojitas, pues, de fresa
y de otro tipo de plantas también, lo que hacen es, en sus pelillos quedan absorbidos los metales pesados procedentes del tráfico, del tráfico rodado, de raíles del tranvía. Y entonces, pues, ¿qué ocurre? Pues que las plantas son biosensores, las hojitas de fresa. Entonces, metes las hojitas de fresa dentro del sobre y lo mandas a los investigadores. O sea, los investigadores que no trabajaban con ciencia ciudadana, lo que hacían era hacerse recorridos ellos para recoger hojas, muestras, pues de las medianas de carreteras, de parques públicos, de donde las hubieran puesto ellos adrede. Entonces, claro, ¿ahora qué ocurre? Que calle por calle, ciudad por ciudad, zonas con viento y zonas sin viento dentro de la ciudad. Piso primero, piso noveno. Por Entonces, eso, pero fíjate tú qué cantidad de datos. eso es, cantidad de datos. Entonces, por eso hay Qué el tema de los datos, que por cierto, pues tiene también muchas implicaciones éticas, pues relacionadas con la privacidad y con el tratamiento correcto Y en salud de más. los datos. Exactamente. Entonces, todo eso hay muchísima investigación, también por nuestra parte, por parte de las entidades como la Fundación, claro, la Fundación Ibercivis promueve la ciencia ciudadana, pero hacemos ciencia ciudadana. Hacemos muchos proyectos de ciencia ciudadana, ¿no? A escala local, a escala nacional y a escala europea e internacional, ¿no? Entonces, en esos temas, pues claro, son temas, cuanto cada vez, pues con toda la expansión de la digitalización y de las bases de datos, pues hay más posibilidades de mal uso y más posibilidades de buen uso también, ¿no? Entonces, y por eso, si estuviera aquí Antonio, La Fuente, y otros y yo, pues diríamos, por eso la ciencia es un bien común y por eso Internet es un bien común y por eso la salud es un bien común, Y porque, el porque conocimiento. depende de cómo lo trates, pues se va a estatalizar, que es un modo de decir privatizar a lo grande, o se va a privatizar a lo pequeño, porque va a haber unos pocos que se queden con los beneficios que son para todos. Entonces, pues ahí estoy empalmando con los bienes comunes, ¿no? Y de la peste, pues por desgracia, el tratamiento, la evolución, dices, rápidamente fatal, ¿no? Entonces, pues por eso en África que también hay ciencia ciudadana y hay gente en África haciendo Oye, eso te iba a proyectos. decir, ¿cómo estamos situados? Yo creo que nos hemos debido de pasar totalmente de la hora. O Bueno, sea, adiós, vámonos, o sea, te lo digo porque yo sé que vámonos. tú tenías No, ese tiempo no, y estamos ya mira, o al límite o ahí llegando. no, es que no sé Yo qué hora estoy es, pero súper seguro, encantada y súper bien, o sea, no, hablando de pero ciencia es que ciudadana esto sí o contigo, sí. porque Yo es un tema también. que te apasiona y No, transmites pero esa pasión. si acaso otro año, el 2021, por ejemplo, hacemos una segunda Otra, parte, pero otra ahora, cosa. o sea, Hacemos otra ahora hay cosa que... con el abecedario. Pero eso, pero Gracias. que yo, vamos, que estoy feliz y encantada porque es verdad que nos ha hecho una aproximación fantástica de lo que es la ciencia ciudadana. O sea, yo por fin, sí que es verdad que, jolines, pues bueno, pues sí que por ti tenía más referencias, Pero es pero que hay que pensarlo muchas veces y los que estamos muy metidos en ciencia ciudadana y tú estás, necesitamos bueno, siempre yo pues estoy, yo porque me gusta y descubrir. me interesa y, y Sí, voy sí, viendo a sí, los que sí, sí. hacéis Tú cosas estás y no te das interesantes. ni cuenta. Los que hacéis cosas interesantes y yo sigo a todos los que me parecéis interesantes. Pero es verdad, una pregunta más ya para terminar. En Vale, España, ¿cómo estamos situados en la ciencia ciudadana a nivel mundial? vale, lo acabo de Digo, contar. no sé. Lo acabo de contar en el informe, o sea, en la presentación del informe. Entonces, bueno, Es que no lo he España visto. tiene, España tiene muy buena salud en Europa, muy buena salud, muy buena ¿Sí? presencia. Hemos estado en todo, desde el principio. Uh Bueno, a -huh. ver, también quiero decir que hay gente que no está en Zaragoza, que les he leído decir que Zaragoza es la capital de la ciencia ciudadana en España, ¿de acuerdo? He oído decir eso, bueno, pues porque está Ibercivis y es lógico, ¿no? Entonces, tanto Aragón como Cataluña, que está la Oficina de la Ciencia Ciudadana, que está Josep Perelló, con quien hemos trabajado desde el principio y Josep es un gran impulsor de la Sí, que ciencia lo has nombrado. ciudadana. Cataluña, Madrid,
en particular mucha gente, en particular pues la Universidad Politécnica de Madrid, pero mucha más gente también. Hay proyectos que no están ligados a ninguna institución como Biodiversidad Virtual, que es No Puedo Ser Más Fan, que tienen más de 2 millones de muestras y son gente autofinanciada. Bueno, yo también he ido ahí a aportar fotografías en alguna de las aventuras fotográficas de biodiversidad, que les llamamos Testing Power, y hay una zona que se quemó en el Moncayo. Y entonces, bueno, pero vamos, que puedes hacer fotos de la hierba que sale al lado de tu calle. O sea, eso digo. Entonces, o sea, España está muy bien situada. En España hay mucha ciencia ciudadana. Y luego en proyectos europeos, por ejemplo, pues no solamente de Horizonte 2020, que empezó en 2014 y termina ahora, sino aproximadamente desde 2010, pues de los 100, es que me lo sé de memoria porque lo acabo de decir, de los 100, ahora por decir que me lo sé de memoria, de los 100, Ahora suspendida. de los Ahora te suspendo. 136 creo que son proyectos de ciencia ciudadana en Europa financiados por estos programas de financiación europea, proyectos enormes. 77 tienen participación española y 28 de ellos liderazgo de grupos españoles. Bueno, entonces, muy interesante. Y no solamente lo digo yo, sino que la persona que estaba de la Comisión Europea también ha resaltado los números. Yo he resaltado los números remontándome a 2010 y ella se ha fijado en los últimos años, ¿no? Y ha dado los números correspondientes que también eran pues más o menos en la misma línea, ¿no? O sea, y ella lo ha dicho, ¿no? Colin Waring, que trabaja en ciencia ciudadana en la Comisión Europea, y ha dicho, ¿no? Pues ha dicho estos números y cómo pues España verdaderamente tiene una presencia importante, ¿no? Y si bueno, pues esto está bien en el decirlo, informe lo claro, podréis que ver. lo sepamos. En el informe lo podéis ver y en el canal de YouTube de Ibercibis, que también el vídeo pues estará colgado, Lo supongo que subiréis, mañana ¿no? ya. Vale. El vídeo y el informe, como tarde, estarán mañana. O sea que ahí podéis echarle un vistazo si queréis. Sí. Y yo ya, mira, he hecho una exposición como de 10-12 minutos y Fran dice, muchas gracias, Maite, por haber hecho esta síntesis que ya sé que para ti no es fácil. Es que No es fácil. Me pongo a hablar de ciencia ciudadana o de lo que sea, o de los bienes comunes. Oye, muchísimas gracias, Eva, a los Maite, que, a los que a ti. estéis ahí A mí me encanta la gente apasionada aguantando. y la gente generosa como tú. O sea Y que. lo que me encantaría es saber lo que pensáis todos los demás. Lo que pasa es que, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Pues Que por aquí no se conecta mucha gente en el momento de lo que es la charla. vale, Estamos unos poquitos y vale, van fluctuando, ¿sabes? Unos se de conectan un acuerdo, rato, otros se van, o sea, de así. acuerdo. Pero Lo después sí que normal. la escuchan más personas y después como lo vamos compartiendo, lo dejamos en Vale, Instagram, lo compartimos vale, por Twitter vale, o con otro enlace vale, en Facebook, vale. más adelante en YouTube. O sea, Muy quiero bien. decir, que es algo que se queda ahí. Y al final, bueno, Pues pues son eso, pequeñas aportaciones. Luego sí que nosotros esto lo linkaremos a la enfermedad que tú has hecho esa entrada, en este de caso la acuerdo, peste, porque de no soy acuerdo. capaz de traducir otra vez ese nombre que has No, yo dicho antes, tampoco. Y, ta, 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 ta. Yersinos o algo así, no Pues sé. eso. Muy bien. Entonces, Sí, nos quedamos con el sinónimo ahora, luego, por supuesto, sí, no, que sí, sí, cogeremos sí, el técnico sí, y ya está. Y entonces lo que hacemos nosotros es que el resultado final es que linkamos la información que hemos generado nosotras aquí con esta sí, información, o sea, con esta sí, conversación, sí, el hexágono, que es tu creatividad y es tu aportación al proyecto también, esa señal hexagonal, ese código, ¿no? Que estamos haciendo, esas llamadas de vale, atención con nuestra vale. creatividad, y va asociado a la información científica existente a nivel mundial que está registrada en el portal de Orphanet. De acuerdo. Orphanet Muy bien. es el portal de referencia a nivel global Sí, de las enfermedades raras. Y ahí es de donde se acuerdo. vuelca Sí, toda sí, la sí. información que está contrastada Claro, científicamente. Y entonces ya lo todo has muy bien. visto, que Vale, efectivamente, vale, vale, entonces vale. todo eso que está allí ya registrado, digamos que nosotros Sí, lo que hacemos es nuestra pequeña aportación, nuestro sí, granito de sí, arena sí, 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 a nuestra sí, wiki sí, particular,
Maravilloso. dando esa información que de otro modo, pues bueno, para las personas es muy dura, ¿no? Porque si tú vas buscando Ya, esa enfermedad, ya. si tú tienes un diagnóstico Es, y te encuentras, pues sí, eso, es tremendo. Yo cuando estaba leyendo lo de la peste, bueno, nada, me ahorro cualquier comentario. pues eso. Entonces, Sí, cuando te pones y como empatizamos y como somos así, bueno, pues eso. sí, Pues es la manera sí, bueno, de hacer una escucha y, o sea, de linkar esa información que es dura vale. Sí, 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 eso es, de eso se pues trata. con una información que venga desde otro lugar, desde la belleza, desde la solidaridad, desde la generosidad, desde Vale, 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 los genial. ciudadanos. Vale, los ciudadanos, muy bien. He intentado escribir la dirección de la web, pero creo que lo he hecho mal, que es, pero bueno, si tecleas web La del Observatorio de Ciencia observatorio, Ciudadana no, de no, no te España, preocupes, que lo voy a poner yo después. Lo pongo bajo vale, bajo tu vale, vale, perfil, ya subiré una foto vale. también tuya y contaré eso, que has estado contándonos un montón de cosas interesantes. Vale, vale, Y pongo también la vale. cita del filósofo, porque por cierto, la palabra que nos regalas a todos, Justa justa generosidad, generosidad. son dos, pero Sí, sí, bueno. bueno, es una actitud. Es una actitud. Justa generosidad, me parece Pero chulísima. ¿sabes qué haré también? Que la teclearé en el lenguaje Dakota, que es el filósofo dice que no existe en inglés, pero en castellano tampoco, la palabra que los Sioux y otros indios de tribus Dakotas o Lakota, el lenguaje Lakota, ellos usan. Entonces teclearé la palabra, pero que en definitiva es que no quería ponerla en ese idioma porque no, No, nadie no, la que nos entenderíamos. enteremos, por lo menos que nos enteremos ahora. Luego, si quieres, la pones también porque seguro que queda bonita. O sea, tú en el Eso es. hexágono pon lo que te dé la gana. Vale, Tú vale, pues lo decoras y lo pones, le pones las vale, palabras que quieras. vale, Pero, vale. hombre, está más Ay, bonito que nos digas lo que significa ya de eso es, entrada y que se que vea, porque tenía que ver es con la... verdad que es una combinación de justa generosidad muy chula Eso es, justa para generosidad. reflexionar. Vale, pues aquí dejamos, ¿no? Un beso enorme. Maite, Muchísimas gracias a ti y a toda la comunidad de exacto. enfermedades raras. Miles Un de beso gracias, enorme. Maite. Un Agur. beso enorme. Chao. Gracias, Chao. chao. Colgar. Eliminar. Adiós, Maite. Bueno, y eso que Maite tenía prisa, pues lo mismo, que bueno, pues agradeciéndole mucho como siempre y sobre todo, bueno, todas las personas que han pasado por aquí, pues el tiempo para mí es lo más valioso que tenemos y dedicárselo a personas o a proyectos como este, pues es de una generosidad para mí importantísima. Así que súper agradecida, como siempre, una vez más, y también a todos los que os habéis asomado por aquí y habéis participado y también habéis puesto algún comentario, aunque a veces no os podemos leer a todos y responder como querríamos, pero bueno, son estas cosas que la tecnología a veces pues tampoco es accesible 100% para todos. Así que nada, muchísimas gracias. Nos quedamos con esa palabra tan bonita que nos ha regalado Maite, de justa generosidad, del filósofo. Y bueno, y con todas esas citas maravillosas que también ha nombrado de gente súper interesante. Desde luego un poquito más cerca de la ciencia ciudadana, con su exposición, creo que estamos. Así que muchísimas gracias por ese conocimiento y sobre todo también por esa entrada. Gracias a todos.